vamos a hacer entrega a la comunidad del informe diario sobre la pandemia del coronavirus que nos está afectando a nuestra región. A partir de mañana vamos a empezar una nueva semana sin cuarentena. Si bien no tenemos restricciones tácitas para circular durante el día, hay muchas actividades comerciales que no van a estar funcionando porque todavía no tienen los permisos para funcionar, ¿no es cierto? No tienen abiertas sus puertas. Eso nos indica que aún no estamos viviendo en una normalidad como la que estábamos acostumbrados hasta antes del 23 de marzo. Es por eso que les pedimos reiteradamente a las personas que no tienen que salir de sus casas, que no tienen que venir al centro de la ciudad, ir a los centros comerciales, que por favor no lo hagan, que se restrinjan, que se planifiquen. Tratemos de salir lo menos posible. Aún tenemos que tomar muchas precauciones en nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Tenemos una parte de la población que es la más vulnerable económicamente, que por diferentes razones, debido a esta pandemia, está tremendamente afectada y está pasando muchas penurias. Desde el gobierno, y como el presidente lo ha instruido, estamos agilizando todo lo posible para poder ir en ayuda de estas personas que más lo necesitan. También reconocemos la gran labor que han estado desarrollando los municipios para ir a contener a estas personas, así como algunas organizaciones no gubernamentales que también los están apoyando. Tenemos a la gente en situación de calle que están pasando por una situación bastante compleja. Tenemos abierto el albergue en el Instituto Nacional del Deporte para que personas que estén en esta situación puedan acceder. Ahí van a tener cama, abrigo, comida, pueden estar las 24 horas del día. Otro llamado que tenemos que hacerle hoy día es a no olvidar a nuestros adultos mayores. Ellos sí tienen una cuarentena, las personas que tienen más de 75 años tienen que cumplirla, pero el llamado es al resto de la comunidad, al resto de su entorno, a ser empáticos con ellos, a tratar de ayudarlos y colaborarles en lo que más puedan, ya sea llevándole o haciéndole sus compras, llevándole cosas, pero también a veces una palabra de afecto, llamarlos por teléfono, tratar de contenerlos en esta situación que están pasando. Si bien en las últimas semanas, desde que salimos de la cuarentena, la situación de contagio se ha mantenido relativamente estable y la disponibilidad hospitalaria también se ha mantenido aquí en la región en un nivel aceptable, no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia referente a este virus que nos está atacando. Tenemos ejemplos cercanos de lo que está pasando en el norte del país, ¿no es cierto?, donde los sistemas hospitalarios están casi colapsados. En la región metropolitana, de acuerdo al último informe, el 91% de las camas críticas están ocupadas. Tienen que trasladar pacientes hacia otras regiones. Nosotros ya pasamos por esa etapa en tiempos pasados, no volvamos a eso. En esta situación es un rebrote en la zona central, ¿no es cierto?, del área metropolitana, como que se habían relajado, se pretendió abrir centros comerciales y todas esas cosas, y ya vemos lo que sucedió. Por lo tanto, seamos conscientes y respetemos todas las medidas que la autoridad sanitaria nos está imponiendo. Esto ha llevado a muertes. En el día de hoy, el ministro Mañalich anunció el número más alto de personas fallecidas en el país desde que ha empezado esta pandemia. Por lo tanto, los magallánicos, cuidémonos. Además, quiero recordarles que se nos viene el invierno. Con esta llegada del invierno viene toda la batería de enfermedades respiratorias asociadas a esta época del año en Punta Arenas. Por lo tanto, les vuelvo a decir, seamos responsables, cuidémonos de los resfríos de esta situación para no tener que llegar a una situación de hospitalización. Creo que lo que tenemos que hacer los puntarenenses es copiar el comportamiento que han tenido nuestros hermanos de Puerto Natales, de Porvenir, de Williams, en que llevan bastante tiempo sin reportar casos positivos, y los casos que se han reportado es porque han sido personas que han venido a la ciudad de Punta Arenas por distintos motivos, han estado incluso algunos hospitalizados y se han contagiado acá. Por lo tanto, el virus está en Punta Arenas. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. También hay que recordar que la ciudad de Punta Arenas está con un cordón sanitario. Eso significa que nadie puede salir y nadie puede hacer ingreso a la ciudad
a no ser que sea por razones muy justificadas y tengan sus correspondientes permisos para hacerlo. Por lo tanto, también hacemos el llamado a las personas a no planificar visitas a los lugares aledaños a la ciudad de Punta Arenas, porque no van a poder salir. Hay una cantidad no menor de vehículos y personas que han sido devueltas desde el control sanitario de Conaiken, por lo tanto, no tratemos de salir porque eso no va a ser posible. Las personas que siguen incumpliendo las medidas del toque de queda, en el día de ayer tuvimos 18 personas detenidas por esto, incluso hasta una persona en estado de ebriedad que produjo un accidente, ¿no es cierto? Por favor, seamos respetuosos. Si estas medidas no es un capricho de la autoridad, esto es en beneficio de todos. Y como se han dicho en tantas ocasiones, aquí tenemos que poner todos de nuestra parte para que podamos vencer a esta pandemia del coronavirus. No sacamos nada con tener reglamentos y legislaciones si no las cumplimos. Y eso es la parte que cada uno de los ciudadanos tiene que aportarnos en esta pandemia. Por otro lado, quiero recordarles el tema de la cuarentena, ¿no es cierto?, en que tuvimos una cuarentena, lo pasamos bastante mal, 5 semanas en cuarentena, así que si no hacemos caso a las restricciones que tenemos, a la situación que nos dice la autoridad sanitaria, es probable que si tenemos un rebrote de aquí a la próxima semana o algo así, nos tengan que aplicar nuevamente estas medidas tan restrictivas como son la cuarentena u otras medidas por el estilo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, aunque sea majadero, pero respetemos esto, demostrémosle que desde Magallanes, si bien estuvimos en algún momento en el primer lugar de la situación de más contagiados en el país, ¿no es cierto?, también podemos ser responsables y salir adelante de esta pandemia. Así que muchas gracias, Magallanes, quédate en casa. Solo quería saber si podría hacer un resumen de las autorizaciones especiales que pueden llegar a tener los adultos mayores, ya que a partir del lunes ellos, entre comillas, vuelven a la normalidad en el sentido de que muchos de ellos tienen que ir a retirar sus pensiones. ¿Cómo va a funcionar el tema de la colilla de pago que les podía servir como salvoconducto? Ese tipo de información, por favor. Bueno, los adultos mayores, como se ha dicho, ¿no es cierto?, la colilla de pago le va a servir de salvoconducto. Ahora también entendemos que hay un porcentaje no menor de adultos mayores que viven solos. Aquí en Punta Arenas son más de 1000 personas que están viviendo solos, que no tienen una red de apoyo. Por lo tanto, las fuerzas de orden y seguridad que van a estar controlando esto también van a tener cierto criterio que adoptar con las distintas situaciones que se vayan dando con estas personas. Señor Intendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Conversaba yo fin de semana con el alcalde de San Gregorio, don Edgar Cárcamo, y me daba a conocer una preocupación que tiene hoy la comunidad, que es el tema del abastecimiento de alimentos, principalmente por este cordón sanitario. Hay muchas personas de allá que vienen a Punta Arenas y que no han podido retornar porque también trabajan. Y hay una dificultad en ese ámbito. ¿Han pensado de qué manera se puede autorizar a todas estas zonas rurales, principalmente de venir a Punta Arenas, de llevar alimentación y pasar los cordones sanitarios? Bueno, es indudable, como lo hemos manifestado, que todas estas medidas de restricción, las cuarentenas, los cordones sanitarios, traen ciertos trastornos. Sobre todo a estas comunidades pequeñas que están fuera de este cordón, como es San Gregorio, Río Verde, Laguna Blanca. Lo que se les ha solicitado es que ojalá se organicen y sea una persona, ya sea a través del municipio, que hagan las compras. Y otros, si están más cerca de alguna ciudad que no tiene cordón, como es el caso de Puerto Natales, bueno, podrían ir algunos a hacer sus compras a Puerto Natales, ¿no es cierto? Es por eso que lo hemos dicho, aquí todos tenemos que poner de nuestra voluntad. Sabemos que es complejo, ¿no es cierto?, si quieren venir a hacer sus compras, pero si venían todas las semanas, bueno, traten de organizarse y que venga uno del grupo, si son villas pequeñas, ¿no es cierto?, entonces, o a través del municipio organizar estas y que vengan a hacer las compras y así evitamos este tránsito de personas todos los días. Otra consulta recurrente que se me ha, por lo menos a mí, formulado en estos últimos días, ¿qué pasa con las personas mayores de 75 años, que son los sustentos del hogar, que son los trabajadores? Hay mucho colectivero, hay mucho taxista mayor. ¿Qué pasa con ellos? ¿No pueden trabajar en este caso, intendente, no?
Bueno, por eso que yo les decía que aquí vamos a tener que ver y aplicar el criterio, ¿no es cierto?, y cuál es la situación que tiene cada una de las personas, porque es muy distinto un adulto mayor que está jubilado y que sale a hacer, digamos, a cobrar su pensión, o que no tiene mayor necesidad de salir, pero tal como usted lo dice, es una realidad hoy día que hay adultos mayores que tienen que seguir trabajando y que son el sustento de la familia. Por lo tanto, ahí vamos a tener que determinar bien cómo se va a hacer esa situación. Lo último, tengo entendido que Cercotec está a cargo igual de la posibilidad de contar con recursos para hacer un plan especial económico. Me explicaba el director de Corfo durante el fin de semana. ¿Nos pueden explicar un poco la labor de Cercotec en este punto? Sí, lo que pasa es que Cercotec tenía un programa aprobado por el Consejo Regional, son fondos regionales de alrededor de 2.000 millones, cercano a eso, donde iba a ir en apoyo de un número, no recuerdo el número, ¿no es cierto?, de pescadores artesanales. Por lo tanto, ese proyecto se está reformulando para ir en apoyo de más personas con ese mismo dinero, ¿no es cierto? Porque sabemos que dentro del mismo sector de la pesca hay gente que también está en situación bastante compleja y otros sectores de las pymes. Por lo tanto, esos dineros de ese programa se están redestinando a otros emprendedores, por decirlo así, de alguna manera. Y eso esperemos que esté prontamente. Ya la semana pasada se le dio conocimiento al Consejo Regional, llegó al Gobierno Regional también la redistribución que estaba haciendo Cercotec. Por lo tanto, esperemos que prontamente esos dineros ya puedan estar disponibles para que la gente los pueda usar. Buenas tardes a toda la población de la región de Magallanes. Comenzamos con el reporte diario de la situación del coronavirus en Magallanes. De acuerdo al informe del Ministerio de Salud, basado en el sistema EpiVigila, Magallanes registra hoy 9 casos de coronavirus, 7 de Punta Arenas y 2 de Puerto Natales, de los cuales 8 son de pacientes sintomáticos y 1 asintomático. De acuerdo al protocolo habitual, se inició la investigación epidemiológica y seguimiento de contacto de los casos nuevos. De esta forma, a la fecha, registra 961 casos en total de coronavirus, de acuerdo al siguiente detalle: 918 de Punta Arenas, 20 de Puerto William, 11 de Puerto Natales, 9 de Porvenir, 1 de San Gregorio, 1 de Primavera. Esto con corte a las 21 horas del día sábado 16 de mayo. La tasa acumulada de casos en Magallanes es de 538 por 100.000 habitantes. La proyección es de 100 casos promedio diario con tendencia a la baja. Esta semana se espera conocer el efecto en el número de casos nuevos por el comportamiento de la población después del término de cuarentena. Los exámenes. En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 6.051 PCR. La positividad es de 15,88%. Se mantiene una baja gradual a la positividad. En cuanto a los hospitalizados, hasta esta mañana se nos ha informado que en el hospital clínico hay 37 pacientes que se encuentran hospitalizados en aislamiento. Esto quiere decir casos positivos y sospechosos a coronavirus. Hay 9 pacientes COVID positivos en la unidad de pacientes críticos, 8 de los cuales con soporte respiratorio. La letalidad está en un rango de 1,66% y la gravedad es de 0,9% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Fiscalizaciones. Respecto a las fiscalizaciones, dice, los casos positivos de COVID, contactos estrechos a la fecha, se han realizado un total de 4.757 fiscalizaciones y 64 sumarios. Respecto a los análisis, no nos hemos cansado, hemos analizado durante toda la semana y hemos intentado repetir una y otra vez. Hay casos bajos, hay casos que van a la baja, pero eso no quiere decir que estemos en una buena posición como región.
no podemos relajarnos y dejar de lado las recomendaciones sanitarias y de autocuidado que hemos permanentemente entregado, sino todo lo contrario, tenemos que reforzar aún más para que esta situación se mantenga y no veamos un incremento de los casos nuevos en las próximas semanas. Es un desafío que tenemos todo como comunidad, limitando las salidas estrictas, esenciales y fortaleciendo la distancia social y el uso de mascarillas. Cada acción individual de prevención suma y es muy importante para enfrentar esta pandemia y afrontar las próximas semanas y meses. Muchas gracias.